Hoy hay gente que tiene media falta que se quedó viendo el partido con Del Potro, pero bueno, ya serán sancionados. Baja un poco el pronter porque te quedaste. Ahí está, ahí empezamos. Macri se fue con Aguada y Antonia a pasar el fin de semana largo a Villa Langostura, que como todo el mundo sabe se llamaba antes Villa La Gordura, pero ahora como el gobierno es de derecha está sufriendo la crisis. Cuando llegaron, Juliana le dijo: Mauri, ni se te ocurra pedir que apague la calefacción porque te vas a dormir al auto de la custodia. Bueno, sigue la incertidumbre con el tema de las tarifas. Vamos a hablar hoy largo, en el último bloque, con Maxi y con Maru del tema de las tarifas. Se debatió en el Congreso, en realidad en los tres poderes, y también es cierto que ninguno de los tres poderes sabe qué carajo hacer. La incertidumbre es tan grande que ahora llegan facturas de luz y de gas con segundo no vencimiento. Esta semana va a ir Aranguren a informar al Congreso. Está bien que vaya. Yo el otro día decía en la radio que tendría que ser obligatorio que los ministros vayan al Congreso. No tiene que ser una cuestión discrecional. Más allá de que el Congreso sean un poco inútiles, son los que eligió la gente. Y en realidad como autoridad tienen más autoridad democrática que un tipo que no eligió a nadie, que solo eligió al presidente, que sería un ministro. O sea que en verdad yo creo que tendría que ser obligatoria la comparecencia de los ministros al Congreso. Bueno, Aranguren va a ir y el jueves se va a pronunciar la Corte. El gobierno está en pánico con este tema porque si hay que devolver la guita de lo que se cobró, hacen falta unos 100.000 millones de pesos. Con lo cual se les descalabra el plan económico. Igual, a ver, ¿a qué no saben quién los va a agarpar los 100.000 millones de mangos? Los vamos a agarpar todos. Pero sería realmente un quilombo. Y yo quería parar un segundo en esto y hablar un poco en serio del tema de las tarifas. Porque yo creo que acá hay varias cosas que se mezclan. Yo el otro día escribí una nota que empezaba diciendo: en un país a donde se reivindica el derecho al fútbol, hay problemas que son culturales y no políticos. O sea, acá se nos convenció de que está bien que el Estado te pague la luz y el gas. Y no está bien que el Estado te pague la luz y el gas. Esto no pasa en casi ningún lugar del mundo. Pasa en Venezuela, en algún otro, creo que alguno de las repúblicas, de los que eran repúblicas soviéticas, y ya. Después la gente paga la luz y paga el gas. El problema es que la gente gana poco para que alcance. Eso es parte de la discusión, pero es otro aspecto de la discusión. Cuando yo dije en ningún lugar pasa esto, salieron todos los trolls en Twitter a decir: el FMI desmiente a la nata. Y ponían cuadros de subsidio a la energía. En realidad es una pavada aclarar esto, pero una cosa es subsidiar la energía y otra es subsidiar la tarifa. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el gobierno le dé subsidio a la industria petrolera o al desarrollo o a la explotación del gas o a la explotación, a lo macro, pero no a la tarifa en la casa de la gente. O sea, son unos boludos por haber puesto ese cuadro. Realmente, chicos, disculpen, pero el FMI no desmiente nada, es otro tema. No entendieron el cuadro que publicaron. Vos fijate este gráfico que nos pasó un tipo de la Ditela que se llama Juan José Cruces, y vos ahí vas a ver que somos los que menos pagamos electricidad en toda la región. Mira, Uruguay paga por megawatt 243. Chile paga $189, Brasil 171 y Argentina 67. Y este es un gráfico, el que sigue, con respecto al gas. Uruguay paga por metro cúbico $1,45, Chile $1,19, Brasil $1,36 y Argentina $0,25. Esto es un commodity, no es que en un lugar del mundo. Commodity quiere decir un producto que tiene evaluación internacional y que está sujeto a las reglas de la economía mundial, no de acá. No puede salir el gas en un lugar 500 y en otro 1. En algún lugar está mal. O están choreando increíblemente en un lugar o en otro lugar lo están subsidiando, pero en cualquier caso están como mintiendo al respecto del asunto. Perdón por la autocita. Yo en la nota esta que estoy diciendo del sábado, a mí me parece que es un buen resumen de lo que pasó. Pongo que los subsidios fueron la escenografía de los K. ¿Por qué la escenografía? Pues si cobraban lo que había que cobrar, saltaba el engaño. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un decorado.
dibujaron un cartón a donde todo era más barato. Tampoco todo, era más barato el bondi, la luz, el gas y el agua. Pero no era verdad. Este es el problema que hay con este asunto. Los subsidios eran una escenografía. Y en algún momento, ya eso en Argentina lo sabemos de sobra. Cuando estuvimos 10 años con el 1 a 1, el 1 a 1 era mentira. Yo me acuerdo que yo decía en aquella época, miren, yo no sé nada de economía, tampoco sé ahora, pero yo sé que $1000 en el mundo es plata. Y no podía ser que acá no fuera nada. Y acá no era nada. En Estados Unidos, en esa época, hace 20 años, se tiraban en palomita por una propina de $1. Y acá $1 era una porquería. Digo, y bueno, no, acá hay algo que anda mal. En algún momento eso se va a terminar. Y se terminó para la mierda. Se terminó realmente mal. En el bloque del final nosotros vamos a hablar con Maxi Montenegro en detalle del tema. Ahora, yo les quiero contar cuál es mi hipótesis, que el otro día la conté en la radio. Aclarando primero todo lo que sigue. 1, el ajuste fue excesivo, se hizo a destiempo, tuvo errores técnicos. Ahora, es mentira que el ajuste cayó en toda la población. No es así. No es así, porque lo que yo creo que pasó, lo que pasa es que no les puedo decir, hay un porcentaje que ahora yo les voy a contar, pero no sé si ese porcentaje es exacto. Recayó en una parte de la población y estamos todos reaccionando como si todos hubiéramos recibido factura de 5 lucas. Y no es así. Y como es toda una paranoia general, los medios acompañan la paranoia. Y como nadie tiene las bolas de pelearse con la gente por lo que le vayan a decir, nadie dice esto que estoy diciendo yo. Que es que no es que a todo el mundo les llegaron 5 lucas. Digo esto porque, a ver, es muy fácil de comprobar. Lo hablé con toda la gente que tengo alrededor. Les pregunté a cada uno. Son gente de distinta extracción, no son todos tipos que viven en Palermo Chico. El otro día abrí el micrófono en la radio, hubo, no sé, 2000 llamados. Y de los 2000 hubo llamados de 5 lucas. Pero 4, 5, 10. Todos los demás llamados eran otra cosa. Eran mucho menos o negativo o había que esperar. Entonces es loco porque estamos preocupados por algo que pasa a medias. Y yo creo que nuestra locura lo aumentó. Insisto, más allá de que se hizo mal, hay que hacer audiencias. Todo esto también es cierto. A mí me parece una barbaridad que nosotros hoy... Yo me tengo que poder meter en internet y poner luz y ver cuánto cuesta la luz. Es un derecho que tengo como ciudadano. Es una empresa pública, es privada, pero es un servicio público. Tengo que poder hacer eso. Tengo que poder poner tarifa del gas y saber cómo está compuesta la tarifa del gas. Eso no puede ser secreto. Hoy no lo sabemos. Lo saben 4 tipos del gobierno, pero la gente no lo sabe. Todo eso está mal. Ahora, veamos también lo otro. Estamos reaccionando frente a un tema que todavía no pasó y que nada indica que vaya a pasar de la manera terrible que pensamos que va a pasar. Yo les doy una estadística que me pasaba Tenenbaum hoy a la tarde. Parece que esto es así. El 87% del país, con el aumento, pagan menos de 500 pesos. El 87% de la Argentina, con el aumento, paga menos de 500 mangos. ¿Cuánto pagaron ustedes? ¿Quién se acuerda cuánto pagó? A ver, de los que están ahí. ¿Vos cuánto pagaste? De electricidad pagué 85 pesos, que es nada. Sí, y sí, ya sé. de gas la última todavía no me vino la refacturación. Me vino un poco más, me vino 1.500, dividido en 2 facturas. Porque De es una por mes. 750 cada una. Claro. A ver, por ahí, ¿vos cuánto pagaste? 110 de luz y gas todavía no me vino. Ustedes son extras, son agentes secretos del PRO. Tienen, no, les garparon para que dijeran eso. ¿Cuánto pagaste vos, la de Rosa? ¿La luz? Sí. 800 mensual más o menos. 800 de luz. ¿Y de gas, te acordás? No, todavía no. No. ¿Vos atrás? A nosotros todavía tampoco nos llegó la factura. Pero las que te llegaron, ¿algunas llegaron a pagar con aumento? No, nosotros somos de Neuquén y cuando vinimos para acá todavía No había llegado. Claro. Había alguien de Córdoba, me dijeron en la tribuna. ¿Quién es de Córdoba? ¿Vos? ¿Tenés Sí. un micrófono? A ver. Yo en realidad me vine hace poco a ir acá, consulté porque todavía la luz no la estoy pagando, porque es departamento nuevo. En Córdoba no es tan cara la luz, mi vieja pagó 400 este mes que pasó y lo más caro es el gas, porque no hay gas natural donde estoy yo. ¿Y en el gas cuánto va? 700 el tubo de 45 kilos, que te dura Claro. un mes como por suerte.
Está bien, no, pero a ver, ¿cuánto sale el cable? ¿Cuánto pagas de cable? Me van a putear acá todos porque estos son dueños de Cablevisión. Pero ¿cuánto sale el cable? 1.200. ¿Una luca? ¿Cuánto pagaste de vos, Rubia? Sí, de luz, la última 200 pesos, que ya vino con aumento. ¿Ustedes se dan cuenta que esto es una No es una locura? locura para nada, nosotros- me parece no, lógico. pero nosotros salimos de acá, de este ascensor, vamos a la calle y están todos diciendo 5 lucas, 5 lucas. Yo, ojo, no estoy diciendo que no haya habido casos. Estoy seguro que hubo, escuchen, miles de casos. Pero en el país viven millones de personas, no miles. Que hay que hacer algo con esto. No estoy discutiendo nada. Lo que estoy diciendo es, me parece que estamos en una paranoia rara con esta historia. Pero bueno, vamos a hablar ahora, a medida que empiece el programa, no es el tema central, pero en los 2 últimos bloques vamos a hablar del asunto. A ver, resumo. Las tarifas tienen que ser públicas. Es obvio, son empresas privadas de servicios públicos. Tienen que ser públicas. Hoy no lo son. Hoy nadie me dice cómo está compuesto el precio. Ahí está mal el gobierno. Tiene que obligar a las empresas a que lo digan. Porque siempre, y más en este país, queda la sospecha de que las empresas nos están afanando. No sería la primera vez. Entonces, que expliquen cómo llegan a la tarifa. Hay que convocar a las audiencias. Otra estupidez que el gobierno hizo, no convocar a las audiencias. Ellos tienen una excusa legal. Mira, en los medios, cuando vos tenés que explicar, perdiste. Viste, si yo salgo acá con un certificado diciendo no soy puto, ya está, todos se convencen de que soy. ¿Me entendés? O sea, cuando tenés que explicar, cagaste. No hay nada que explicar. ¿Ok? La gente tiene que saber por internet el precio de la luz, del gas, del bondi y del agua. Ahora, estamos todos hablando como si a todos le hubieran llegado facturas de millones. Y no es así. Pensemos un poco el tema, porque me parece que estamos en una especie de locura en la que no estamos razonando. Cambio de tema. Cristina estuvo en la Villa 31, fue a inaugurar un canal de televisión, dijo, acá me siento muy segura, no hay ningún hogar más seguro en la Argentina, y después se subió a uno de los 14 móviles de custodia que tiene con 43 policías, ¿no? Fue un papelón lo que hizo, porque en verdad dijo que inauguraba el primer canal de televisión de la Villa y ya había habido uno que había sido muy importante y que incluso terminó mal, porque el tipo que lo armó, Adams Ledesma, lo mataron grupos narcos de la 31 por denunciarlo. O sea que es como una gran falta de respeto ir ahí y decir que antes no hubo nada cuando encima boletearon a un tipo, ¿no? Después la esposa de Ledesma protestó contra Cristina porque cuenta que Cristina entró a la villa con columnas de gente de Colina y de la Cámpora. O sea, fue como un remolino de gente propia. Parece que había 60 micros de gente que acompañó a Cristina y que entonces la aislaban de la gente del lugar. Bien. Hace unos días Cris no quiso estar cara a cara en la mediación con Stolbizer. Ahora hizo lo mismo con Eduardo Feynman. Feynman le había dicho coimera en el programa de Fantino. Y Feynman cuenta que cuando llegó a la audiencia, la custodia de Cristina le pidió que Cristina quería subir sola en el ascensor. Y Feynman se negó y subió él. Ahora, Feynman, mira, el ascensor tiene capacidad para 4 y ya estaban la expresidente, la abogada exitosa, la arquitecta egipcia y la hotelera millonaria. No era mala voluntad de ella, no entraban, ¿me entendés? Bueno, en la sede de las madres estos días pasó lo que nos imaginábamos que iba a pasar, o sea que el juez Martínez de Giorgi se arrastró por el piso hasta el lugar y le tomó declaración a Eve, que en realidad tampoco declaró. Eve no abrió la boca, lo recibió en la cocina. Agradezca a Martínez de Giorgi que estaba ocupado el baño, porque si no, si lo hubiera tomado declaración sentado en el bidet. Y otro que declaró fue José López también. Dijo cualquier delirio, habrán leído las declaraciones de López, eran completamente delirantes, y buscó despegar a las monjas en su declaración. Lo más difícil fue despegar a las monjas de los bolsos, porque abrazaban los bolsos como al Espíritu Santo. Pero bueno, las pudieron despegar finalmente. La justicia sospecha que López quería fugarse del país en un avión de uno que se llama Sansot, que es un empresario procesado por la ruta del dinero K, pero lo impidió un despiste de otra nave, se cerraron el aeropuerto y no pudo escapar. Una lástima, ¿no? Porque vos imaginate qué gran final que hubiera sido López huyendo de la justicia con 9 palos,
hacia una playa desconocida para finalmente vivir feliz junto al amor de la hermana Inés y la madre Alba. Hubiera sido un gran final. Bueno, hablando de aeropuertos, el domingo pasado Martín Sabatella fue escrachado en el aeropuerto de Santiago del Estero. Le gritaban kirchnerista, chorro y delincuente. Hay algunos que creen que lo confundieron con otra persona porque le gritaban chorro, delincuente, pero no inútil. Entonces pensaron, no debe ser Sabatella. Bueno, escuché esta historia que es increíble. Son esas pequeñas historias que van saliendo ahora que el kirchnerismo termina y hay un montón de papeles que aparecen ahora, que antes no se conocían. El Estado le quedó debiendo 4 palos a uno que se llama Gabriel Asenjo por la restauración del tren turístico de Río Turbio. Este tren se inauguró el 20 de octubre del 2015, se invirtieron 700 millones de pesos y nunca funcionó. Y encima lo dejaron colgado en 4 palos a Asensio. Por lo que se llama en Comodoro Pi el tren fantasma, que es este tren que nunca funcionó, el fiscal Stornelli imputó a Cristina, a Devido y a Alicia. Mira la historia. A mí me contrataron para reparar a Nuevo 2 locomotoras. La condición tenía que ser original y su capacidad de potencia la original, o sea, había que restaurarlas a Nuevo, las locomotoras 119 y 107. Y después había una cantidad de coches que eran esqueletos ya, que los tuvimos que reconstruir. O sea, en realidad utilizamos el chasis y el techo y el resto del coche se construyó nuevo. Se hizo totalmente nuevo, pisos, ventanas, revestimientos, cañerías, luz. La formación inclusive cuenta con un generador eléctrico, con depósito de agua, con sanitarios, bueno, todo eso es nuevo. Rondaba, no me acuerdo exacto, pero entre 15 y 16 millones de pesos. Nos deben alrededor de 3.900.000 más IVA a precio histórico, de lo firmado en los contratos. El problema viene cuando en julio nos llaman y nos piden, digamos, se anticipe la entrega de una locomotora y por lo menos 4 coches, había que tenerlas listas. La fecha límite era el 10 de octubre. Logramos terminar una locomotora, por lo menos para que anduviera y poder exhibirla, que fue la 119, que es la que se llevó a Río Gallegos, y mandamos 3 coches y un furgón. Logramos cumplir con el compromiso, el tren estuvo en tiempo y forma en Río Gallegos, se lo encendió, se hizo el paseo de presentación, que asistió la hoy gobernadora Alicia Kirchner, pero luego de ese acto ya la comunicación empezó a ser más complicada y después los pagos no cobramos nunca más nada, o sea, ni siquiera cobramos los gastos que tuvimos para terminar el tren en tiempo extraordinario, todos los elementos de elevación que tuvimos que construir para trasladarlo, que eso se suponía que lo íbamos a cobrar, y el viaje tampoco, ¿no? Esto pasó de ser el sueño del pibe de agarrar un laburo hermoso, se convirtió en una pesadilla. Yo desde diciembre que no duermo, claro, ¿entendés? Sí, claro. Porque yo perdí el sueño por esto, porque yo vivía tranquilo y hacía mi trabajo, como ustedes ven, soy un tipo sencillo, no soy Lázaro Báez, ¿entendés? Y lo único que yo quería era reparar locomotora. De hecho, lo compartí con otras empresas a las que le debo plata y que quieren cobrar, obviamente. Y si yo hoy tuviera que pagar todo lo que debo, técnicamente estoy fundido, porque todo mi patrimonio no alcanza a pagar el perjuicio que el Estado Nacional me está generando. Bien. Tino y Ramusa encontraron una agenda que decía en la tapa: proyectos para concretar antes de ir en cana. ¿A qué no sabes de quién era? Fíjate. Tino, mirá qué raro lo que encontré. Una agenda que dice lista de actividades para hacer antes de caer en cana. ¿Y de quién es? No sé, pero el primer ítem dice viajar a la India a rezar por Argentina. En el trayecto pasar por las Seychelles que me olvidé una cartera. Creo sospechar de quién es, Gargamusa. Vamos a chusmearle la agenda a Cristina a ver qué nuevas locuras tiene planeado hacer. Y dale. Mira, Tino, quiere escribirle una carta al dueño de Twitter. Sí, para pedirle que extienda la cantidad de caracteres a 6.480, que es lo que ella usa normalmente para una oración. Sí, mirá esta otra, Tino. Comprar una bicicleta y salir a andar por Buenos Aires solo para hacerse atropellar y demostrar que las bicisendas de Mauri son una cagada. Otra, Gargamusa, llamar a Hillary Clinton para coacharla sobre cómo ser una exitosa presidenta.
Hillary va a preferir compartir espacio con Mónica Lewinsky con tal de que Chris no la encuentre. ¿Qué más planea hacer Cristina? Exhibir el Premio Nobel de Economía. ¿De verdad dice que se lo van a dar? Sí, aunque abajo figura comprar 20 tarritos de liquid paper. Mirá, Cristina planea hacerse construir un espejo para que conteste siempre que ella es la más hermosa. Tino, ese espejo tiembla cada vez que se acercan la hija y la cuñada. Cristina planea también acuñar su propia moneda. Estarían los pesos, los dólares, los euros y los Cristina. Al otro día te cambia todos sus Cristinas a dólares. ¿Volvemos al programa? ¡Dale! Bien, el viernes en Mar del Plata, militantes CAI de izquierda apedrearon el auto que trasladaba al presidente y a María Eugenia Vidal. Curiosamente, Pablo Bressi, que es el jefe de la bonaerense, acusado de narco por Lilita y de golpeador por sus ex esposas, dice que no hubo piedrazos. Rarísimo eso. No sé, no explica por qué, pero dijo estas declaraciones. Toda esta historia de los piedrazos pasó en el barrio Roldán y la más activa en la agresión fue una agrupación que se llama Votamos Luchar. También había algunos militantes de Hijos. Hijos salió después a aclarar que ellos no estaban institucionalmente, pero hay muchos testigos de que vieron gente de Hijos. Capaz no fueron como Hijos, sino como ellos mismos. A ver, si a Cristina le hubieran tirado con una tapita de Coca-Cola, esto hubiera estado en todos los sistemas de medios K, estarían denunciando un golpe de Estado, Víctor Hugo se estaría ofreciendo como escudo humano. O sea, sería un quilombo, ¿eh? Ahora nos fuimos para el otro lado. Porque, en serio, no puede ser que se agreda físicamente a un presidente y que no haya detenidos. Es un delirio. Ahí había policía. O sea, no se puede hacer, sea Macri, sea Cristina, sea quien sea. No está bien agredir a nadie, digamos. Es un delirio. Y tampoco hubo, a excepción de, bueno, el peronismo, pero no el kirchnerismo, porque Pichetto salió a hablar, tampoco hubo una sola palabra de la oposición y tampoco de Cristina condenando el hecho. Yo me pregunto si le habrá gustado. Hay una cosa que está pasando ya hace años con ese tema, que es lo que nosotros llamábamos la reivindicación totalmente acrítica de la generación del 70. Que la violencia política estaba bien, que eran todos héroes haciendo la revolución y tal. Es muy complicado para los pibes, porque los pibes no conocen otra cosa, son brutos, no leen historia y se creen cualquier pelotudez que les cuentan. Y es echar más leña al fuego y engañar a los chicos. Es muy irresponsable de parte de los K seguir haciéndolo. Me parece que alguna vez tenemos que hablar en serio. En un momento salió Estela Carlotto a aclarar que era para ella terrorista. En un rato vamos a hablar de eso. Pero, digamos, me parece que hay que condenar la violencia política, que sea. Eso no quiere decir justificar la dictadura. Yo me pasé años luchando contra la dictadura. Página 12 fue el primer diario que publicó avisos gratuitos a los desaparecidos durante toda mi dirección. O sea, digo, nada, no tengo que explicar quién soy. No estoy con la dictadura. Ahora, tampoco estoy con la violencia política. Y se empieza tirando piedras y un día alguno de los que tiraban piedras piensa, y bueno, dale, vamos con un matagatos. Y otro día el del matagatos compra un fierro, un 22. No hace falta un misil tierra-aire. Y con 10 tipos, con un 22, el país se da vuelta. Es así de loco como lo ven, pero es así. Porque entonces después los más fachos de la policía o del ejército los quieren reprimir. De hecho, los reprimen, hay algún muerto del otro lado y empieza otra vez el quilombo. ¿Y cómo empezó? Y hubo un día unos boludos que tiraron piedras. Entonces me parece que frente a estas cosas no hay ni que dudar, ni que especular políticamente. Hay que condenarlo de una. Sean las piedras contra quien sean. Nadie dijo en este micrófono, está bien que le tiren piedras a Cristina, o a Vudú, o a quien sea. No, yo creo que tiene que estar preso Cristina, Vudú y otros. Pero no hay que tirarle piedras. Me parece que habría que ser claro y contundente con esas cosas. Bueno, esta semana Macri consiguió una entrevista a un sitio de internet que se llama BuzzFeed, que se transmitió en vivo por Facebook. Ya que hablo de Facebook, aprovecho para decir... Toda la gente que está desde las 9:30 esperando que empiece el programa, a partir de 9:30,
todos los domingos en Facebook, en TN, en Facebook, en TN Facebook, está la previa del programa que conduce Mareque y que, bueno, viene acá y divierte un poco a la gente de la tribuna, que si no es completamente aburrido y no sabe qué carajo hacer. No, nada, está como para hacer más llevadera esa media hora de espera. Lo pueden ver en Facebook. Bien, fuera de este chivo, de autochivo. Macri en BuzzFeed. Macri contestó sin ser consciente de su rol. Yo creo que varias veces le pasó esto ya a Macri. Macri es presidente, no puede decir en una respuesta ni idea. Como si le hubieran preguntado ¿con o sin crema? No, hermano, no te estaban preguntando con o sin crema. Te estaban preguntando por desaparecido. Entonces no puedes decir casual ni idea, no. Tiene que tener un poco de respeto respecto de las cosas que menciona. Yo entiendo que no se quiera meter en esta discusión de 19.000, 12.000 o 20.000. Y después habló de guerra sucia. Yo lo critico por la liviandad, o si quieren, por la frivolidad, con el tono frívolo con el que respondió lo de ni idea. Lo de la guerra sucia, si él lo piensa, yo no estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el problema de que el tipo piense algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Que explique por qué lo piensa. Porque salieron a matarlo por lo de... Hay gente que cree que fue una guerra sucia. Y está bien que lo expliquen. Podemos no estar de acuerdo también en la Argentina sobre eso y sobre otras cosas. No es que hay que matarlo a Macri porque dijo lo de guerra sucia. En todo caso, que dé argumentos. Y también da argumentos y puede no convencernos, porque también pasa eso. No es que toda discusión se gana. Hay discusiones que no se ganan. Acá el que no está de acuerdo con el otro es un traidor. Es una locura vivir así. Seguro que si ahora nosotros, ustedes están acá, vienen a ver el programa, seguro que hay millones de cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero aparte, yo con mi equipo hay cosas en las que no estoy de acuerdo todo el tiempo. Bueno, yo estoy rodeado de hijos de puta, pero ustedes deben ser buena gente. Y no tiene nada que ver, podemos pensar cosas distintas, no tiene, es absurdo que esté diciendo esto, pero bueno. Carlotto, yo les decía recién, salió a decir que los desaparecidos no eran terroristas, que eran, comillas, miembros de una organización militarizada que intentó derrocar a un gobierno democrático mediante el asesinato, la violencia y el miedo. Estela, mira, primero es largo, para decirlo, todo junto. Después, yo te explico por qué yo creo que fueron terroristas. Porque los terroristas usan el terror para lograr un resultado político. Y el terror es algo que se aplica sobre la población civil, en los objetivos civiles. O contra lo que ellos llamaban el ejército enemigo. Ustedes saben, la guerrilla tenía grados militares, tenía uniformes militares, etcétera. Incluso hay anécdotas famosas, durante la dictadura, en los encuentros que tenían en Francia o en otros lados, iban con el uniforme, en Francia. O sea, eran milicos de otro lado, digamos, ¿ok? Ahora, ¿por qué yo digo contra la población civil? Y porque si vos ponés bombas en los supermercados o si de golpe boleteás un colimba que no es ni siquiera, o un pibito que está en pasando por una comisaría, y bueno, eso es población civil, más allá de los que mueren, o los administrativos de la policía cuando volaron el comedor de la policía. Los administrativos no son policías, son administrativos de la policía. Bueno, eso es población civil. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué hace eso el terrorismo? Para lograr terror en la población. Esto, que parece una diferencia sutil, lleva décadas de discusión en la izquierda de si la violencia política es guerrilleros o terroristas. Ellos preferirían ser guerrilleros, porque guerrillero es un ejército irregular. Yo lamento, pero a mí me parece que no eran un ejército irregular, que tenían grados militares y todo, pero que se comportaban más como terroristas que como guerrilleros, porque no había una zona fuera de Tucumán, donde en un momento el herpes estuvo, no hubo una zona de guerra. Todo el país era la zona de guerra. Y en la guerra se ganaba cuanta más sorpresa había. Entonces, para mí eso es terrorismo. Pero bueno, no importa. También yo puedo disentir con Estela Carlotto, y en todo caso, si Macri cree que eran terroristas o si cree que hubo una guerra sucia, yo no creo que hubo una guerra sucia. Yo creo que hubo terrorismo de Estado, que es distinto. Pero bueno, si Macri cree eso, que lo explique, está todo bien, pero no lo podemos criticar por una opinión. Yo sí lo critico por mi idea. Sí, eso sí.
No me puedes contestar como que yo te dijera, ¿con mostaza o sin mostaza? No. Te estoy hablando de desaparecido. Contestame como me tenés que contestar. Bien, cambio, pero no un poco. Total de tema. Mirá la versión PPT de los Juegos Olímpicos. Agárrala, dale. No te pierdas los momentos culminantes de los Juegos Olímpicos en PPT. Con todos los resultados de nuestros atletas argentinos en Río de Janeiro. Porque ya se van definiendo todas las categorías y sus ganadores. Medalla de oro para José López en la categoría lanzamiento de bolsos. Medalla de bronce para Cristina Fernández de Kirchner en la disciplina maratón huyendo de la justicia. Medalla de plata en la categoría nado en inundación de aguas abiertas para Daniel Scioli. Y la medalla de oro en tiro con carabina fue para la hermana Inés. No te pierdas la definición de estos Juegos Olímpicos, porque todavía quedan muchas categorías por definir. Remando en dulce de leche. Bicicleta financiera. Y afano sincronizado. Vamos por todo, Argentina. Siguiendo el lema de nuestros representantes de la generación robada. Bien, esta noche, como les contaba, vamos a hablar de los aguantaderos. Hay por lo menos 2 lugares a donde los K siguen usando el Estado para bancar militancia rentada y exfuncionarios de la Nación que se quedaron sin laburo. Son 2 lugares bien distintos, La Matanza y Río Gallegos. Te vamos a contar cada uno de los casos. Río Gallegos es un caos, hay marchas todos los días de maestros, de estatales y demás. El otro día, después de una protesta de bancarios, en la puerta del Banco Santa Cruz, alguien rebautizó la calle Errázuriz y le puso Lázaro Báez. Y mirá cómo quedó el cartel. Lázaro Báez en cruce con Néstor Kirchner. Lo de Néstor Kirchner es real, es una avenida que hay en Río Gallegos. En el Banco de Santa Cruz, Zanini es asesor del banco, ya tuvo 3 allanamientos por causas vinculadas a la ruta del dinero y Cristina. Es otro de los que está ahí, pero hay un montón, ¿eh? Esta noche, en PPT, el regreso. Dale, vení. Es igual a Néstor con peluca, es una cosa... No es igual, es igual a Néstor. Es Néstor. Bueno, Alicia no está pasando su mejor momento. Tiene la provincia que gobierna en llamas. El hospital regional de Río Gallegos está tomado. Los chicos de la provincia, escuchá esto, no tuvieron ni siquiera 40 días de clase en lo que va del año. En el interior la policía sigue acuartelada. Hay cientos de obreros sin laburo porque la obra pública está parada hace 8 meses. Y podríamos seguir así hasta el final del programa. Ahora, fíjate qué curiosa es la situación, porque si Macri no les manda guita para pagar los sueldos, a la cuñada de Cristina se le termina de prender fuego a la provincia. Y mientras pasa eso, la tía Alicia se da el lujo de tomar nuevos empleados. No sé si escuchaste bien, o sea, están en un caos total, no tienen guita para pagar los sueldos y están tomando gente. No un poco de gente, mucha gente. En general, obviamente, amigos. Y la última incorporación es alguien que conocemos bien en los medios porque fue la protagonista de la discusión de ley de medios, Graciana Peñafort. ¿Cómo es la historia, Nacho? Jorge, se habla de la lealtad kirchnerista y que esa lealtad se paga con cargos. En este caso se trata de la que fue la mano derecha de Mariotto, coautora de la ley de medios. Es una persona que además estuvo muy cerca de Martín Sabatella porque se ocupaba de las partes de asuntos legales del AFCA. La viste seguramente en todo lo que fue la última aparición de Sabatella, sí, cuando no se quería ir del AFCA. Y fue nombrada por el decreto 0233 de la provincia como asesora letrada nacional dependiente de la Fiscalía de Estado del Gobierno de Santa Cruz, donde está Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, y
de esta manera se paga con un cargo a alguien que había sido una de las personas más leales. ¿Está yendo a laburar allá? ¿Se instaló allá? No, ella está acá en Buenos Aires. Ah, o sea, es asesora a distancia. Es asesora a distancia en algunas causas que entienden que necesiten asesoría en Buenos Aires. Lo más gracioso es que incluso hay en algunas situaciones cargos que se dan directamente en la casa de la provincia de Santa Cruz, acá en Buenos Aires. O sea, estamos hablando de que no es solamente... Como si fuera una embajada. Como si fuese una embajada. La embajada de Santa Cruz acá que en se Buenos usa Aires. para pagar la lealtad. Bien, Santa Cruz es un desastre. Sí. Y hay una historia que tiene que ver con este cuello, es un cuello polar, que te mandan a vos. Ah, mira. Las docentes... Docentes en lucha de Santa Cruz. Docentes en lucha. La historia tiene que ver con 4 mujeres que estudiaron... A ver, te lo muestro ahí. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Sí. Son 4 maestras, estudiaron, se capacitaron, fueron a trabajar todos los días. De repente están con el tema de que no les pagan los días de huelga, están sin cobrar aguinaldo, sin cobrar sueldo, y decidieron entre las 4, antes de vender los electrodomésticos de la casa, porque fue la primera opción que tuvieron en cuenta, ponerse a hacer cuellos polares personalizados con una máquina de coser vieja que tenía una de ellas. Entre las 4 tuvieron que buscar esa opción para subsistir. Bien. Tienen una página de Facebook. Tienen una página en Facebook. Sí, lo van vendiendo por Facebook a pedido, Cuellitos RG es la página. Y además nada, la están peleando mucho porque incluso la primera ganancia que tuvieron la tuvieron que usar para ahorrar y para reparar la máquina. ¿Cuánto gana un maestro de Santa Cruz? No, ahora está en 8.000, algunos directamente. ¿Y cuánto los necesitas para vivir en Gallego? No, muchísimo, porque aparte de todas las cosas son... Los alquileres son carísimos, la comida es carísima. Es todo carísimo y además todos los artículos vos tenés que sumarle el flete. Pero te decía, la están peleando, incluso la primera ganancia la tuvieron que hacer para reparar la máquina de coser que se rompió. O sea, la situación es de subsistencia total. A ver, si se pudiera poner un número, son más o menos 500 los empleados que tomás. Aproximadamente. Y en el medio de esa ¿Estás situación... escuchando 500 empleados nuevos en este momento en el que no le pueden garpar el sueldo a los que ya tienen? Pero aparte son viejas caras, o sea, entre Sí, ellas, sí, claro. Hay muchísimos, hay tipos que estuvieron en la parte de Scioli, está Zanini, es uno de los casos, hay un montón que fueron retribuidos por la lealtad kirchnerista en Santa Cruz. Y en el medio de todo esto aparece la cuestión social, o sea, están de paro los docentes, están de paro los judiciales, la policía, en un momento estaban haciendo una marcha y quienes custodiaban el tránsito eran los mismos del gremio porque la policía los miraba desde la comisaría porque estaban también en retención de tareas. Y en el medio de toda esta situación no es que no está recibiendo plata la provincia. ¿Macri cuánto les dio? Vos fijate, hay algo que se llama adelantos del Tesoro Nacional, que es plata que gira al Estado hacia las provincias como préstamo. En lo que va del 2016, mandaron 53 millones a distintas localidades. Caleta Olivia, Puerto San Julián, Las Heras, Pico Truncado, que son localidades del interior de Santa Cruz que tuvieron conflictos gremiales también muy fuertes. Y en lo que tiene que ver con la coparticipación, en lo que va del año, ya recibió Santa Cruz 724 millones de pesos. Igual hacen agua. Sí. Estuvo Nacho Otero toda la semana en Río Gallegos. Mirá lo que encontró. Santa Cruz tuvo un rol protagónico en la política argentina en los últimos 12 años. Casi como un ensayo de lo que ocurrió a nivel nacional. En Santa Cruz se ve más que en cualquier otro lado los efectos de la política acá. Acá nací, por eso que estoy en esta tierra que construyeron los que llegaron, los que nacieron. Hoy la provincia está gobernada por Alicia Kirchner, la gran cuñada, Me voy a permitir obviar el protocolo. que sacó menos votos que su rival Eduardo Costa, pero que llegó al cargo gracias a la ley de lemas. Me toca hoy, como le tocó a Néstor Kirchner, estar al frente de ella. Pero Alicia no gobierna sola. Alicia se llevó a una insólita cantidad de exfuncionarios nacionales para transformar a Santa Cruz en el aguantadero preferido de los CAP. Santa Cruz está en crisis y atraviesa todo tipo de problemas. El gobierno está ausente de todos los lugares que son vulnerables o son necesarios que tengan gestión estatal. Llámese salud, llámese educación, llámese seguridad. Nos basta con ir al hospital para ver que tenemos un hospital en estado de una decadencia absoluta. Apenas bajamos del avión, fuimos al Hospital Regional de Río Gallegos. Estamos en el Hospital de Santa Cruz, en Río Gallegos. En este momento hay una asamblea. Hay una gran
falta de personal aquí en Río Gallegos y principalmente en los hospitales del interior. Vos sabés que es una provincia muy grande, las distancias son muy largas. Y no vienen médicos acá porque no es atractivo el sueldo. Los equipamientos están deteriorados, no hay mantenimiento. Nosotros tenemos un resonador que no funciona hace más de 2 años y medio. Ya cuando tuvo un accidente la expresidenta Kirchner... que quiso venir a hacerse una imagen acá y no pudo. Y no pudo. Este aparato, que es uno de los 3 equipos que hay en todo el hospital, en la Argentina, no está funcionando. Es un equipo de altísima generación. Es un equipo excelente. La salud está en terapia intensiva y quien está a cargo de la gestión es Rocío García de Kirchner, también conocida como la mujer de Máximo. Recordemos que Rocío pasó de tener un cargo rarísimo en el Ministerio de Salud de la Nación a ser la flamante ministro de Salud de Santa Cruz cuando Alicia asumió la gobernación. En el caso de los docentes, claramente hay una falta de diálogo absoluto, lo cual llevó a que prácticamente podemos decir que se ha perdido el año escolar. Han tenido 40 días de clase. Ese mismo día, los docentes marcharon a la Casa de Gobierno Provincial. La avenida Néstor Kirchner es una de las principales de Río Gallegos. Ahora, miércoles a las 5:30 de la tarde, es el lugar que usan los manifestantes de ADOSAC, el gremio docente, para marchar hacia la gobernación de la provincia. Dime qué se siente tener a todo el pueblo acá. Estamos hoy diciéndole a la gobernadora de la provincia que este pueblo no se va a callar la boca. A la noche, los maestros hicieron una vigilia frente a la legislatura para evitar que los diputados entraran a votar la emergencia educativa. Se trata de un proyecto de ley que habilitaría al Ejecutivo a contratar docentes para reemplazar a aquellos que hagan paro. Alicia, la tía de Maxi, no quiere líos. Son las 10:30 de la noche. Esta es la legislatura de Río Gallegos, la legislatura de Santa Cruz. Hay 3 entradas para la legislatura y los gremios docentes están bloqueando las 3 entradas haciendo una vigilia. Vamos a hablar con ellos. El pueblo está de pie, que los docentes estamos de pie y no vamos a permitir ningún tipo de atropello más. Nada más. Me quedaré acá hasta, no sé, hasta que nos escuchen. Sin importar el frío, sin No importar nos importa nada. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo una sola. Y por la situación económica no voy a poder tener por el momento. Justamente por eso. ¿Te hubiese gustado tener? Sí, obvio. ¿Cuánto tiene él? 1 año, 16 meses. Igual vine con toda mi familia, con mis otros nenes también. ¿Cuántos hijos tenés? 5. 5. O sea, que es el más chiquitito. El más chiquito. Sí, sí, ¿Y cómo haces con todo esto que les está pasando? ¿Cómo haces para mantener una familia de 5 hijos? Y ese es el problema, por eso uno viene a defender. Aparte también por la defensa, lo que más me preocupa que es lo que le espera a ellos. Son las 2 de la mañana, casi 4 grados acá en Río Gallegos. Hay otra de las entradas que está bloqueadas. Vamos a ver cómo sigue la situación. Mira, mi escuela de Gregores mañana cumple 90 años y nosotros estamos acá y podríamos estar con los alumnos festejando, celebrando. 90 años no es poco y sin embargo estamos acá y estamos acá porque es donde tenemos que estar en realidad. Pero sí te cansa, te gustaría estar trabajando todos los días, haciendo lo que sos feliz haciendo, como somos felices todos trabajando. No es el lugar que queremos estar acá, pero es donde hay que estar. ¿La provincia no tiene plata?
La provincia tiene plata y de hecho los actos que toma el Ejecutivo demuestran que hay dinero. De hecho han recibido envíos de dinero para pago de aguinaldos, para ayudas financieras, anticipos financieros y demás, sino que por otro lado hacen nombramientos que serían absolutamente innecesarios. Nosotros estamos estimando, porque hay mucha gente que no es conocida, o sea, son otro tipo de cuadros que superan los 500. 500 normalmente. 500. Pero mientras los docentes no duermen, Alicia sigue contratando y ampliando el aguantadero. Quien recibió ahora la gracia de su varita mágica fue la abogada Graciana Peñafort. El decreto 0233 nombra a quien fuera asesora de Martín Sabatero en el AFCA como asesora letrada y notarial de la provincia de Santa Cruz. También el abogado de las Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, logró su lugar en el aguantadero K. No viaja a Santa Cruz, pero fue nombrado consultor jurídico y procurador letrado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las 10:30 de la mañana. La ley de emergencia educativa se tendría que haber empezado a votar hace media hora, pero finalmente, después de la protesta, los legisladores no pudieron entrar. Vamos a hablar con los docentes para ver cómo fue la noche. No dormimos prácticamente, pero la fuerza de los compañeros, del tacho, el acompañamiento hace y de que nosotros podamos seguir en pie. Y por otro lado, de que no vamos a bajar los brazos porque si no, les dejamos que acá pase lo que pase, cualquier cosa. Nos vamos y acá hacen lo que quieren. Señor presidente, pido la palabra. Señor presidente, diputado Lozano. La desconfianza de los docentes tiene un origen. La última vez que la provincia votó una ley, los diputados K desalojaron a la oposición del recinto, diciendo que no estaba garantizada la seguridad. Estamos en cuarto intermedio. El que quiere que vaya. Afuera había una batalla campal, pero mientras todos se distraían en los incidentes, los diputados K volvieron y votaron un endeudamiento de 10.000 millones de pesos para la provincia. Mientras a nosotros nos evacuaban, los diputados del Frente para la Victoria hicieron una reunión clandestina y aprobaron en 11 minutos 4 leyes, 3 minutos por ley, una de ellas el endeudamiento de Santa Cruz por 10.000 millones a libro cerrado, levantando la mano, riéndose de una forma realmente vergonzosa, sin leer la ley, sin leer los artículos, sin debatirlo. Pablo González es otro de los mudados K, senador nacional, a convertirse en el vicegobernador de Santa Cruz. Fuimos a buscar a González a su despacho, pero nos dijeron que no estaba. Su personal de seguridad luego nos invitó a retirarnos. ¿No saben dónde puedo llegar acá? ¿Si vino a trabajar? No tengo ni idea. A los problemas de salud y de educación se suma un conflicto con la policía. En Río Gallegos hubo retención de tareas desde el jueves hasta hoy, y en el interior de la provincia la policía está acuartelada. ¿Qué significa la retención de tareas? La retención de tareas es que se va a las guardias, se cumple la guardia como corresponde, simplemente no se hace patrullajes. También hay problemas con la obra pública. Tenemos alrededor de 600 compañeros en Río Gallegos y bueno, en las diferentes delegaciones tenemos 300, 400, en Caleta tenemos alrededor de 1000 personas, también 1000 compañeros sin trabajo. Y bueno, es una problemática bastante jodida la que estamos pasando acá en el sur. ¿Las obras públicas, muchas de las que se estaban haciendo, se dejaron de hacer directamente? Directamente quedaron paradas. Pero si la plata no alcanza, los santacruceños no deberían preocuparse. La varita de Alicia Kirchner eligió a Carlos Zanini para custodiar parte de sus intereses. Zanini pasó de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación y la candidatura a vicepresidente a ser el representante del Estado provincial en el Banco de Santa Cruz. Es el banco que queda justo en la esquina de Lázaro Báez y Néstor Kirchner. Un chiste de algún santacruceño ocurrente. A
Alicia no le cierra los números. ¿Tendrá algo que ver su ministro de Economía? Juan Donini pasó de ser secretario de Planificación Económica de la Nación a ministro de Economía de Santa Cruz. Donini es el hijo de uno de los titulares de la consultora Consular, muy ligada al Ministerio de Planificación de Debido e investigado por oscuros negociados en Venezuela. Los funcionarios importados por Alicia son difíciles de encontrar. Hablé con la secretaria, ahora me va a avisar. En Gallego por lo menos está. Y sí, ayer estaba. Bueno, nos dijeron que estaba dentro del ministerio, eso es lo que me llama la atención. Ah, estaba. La lista de refugiados en el aguantadero K es interminable y va creciendo. Solo por nombrar algunos casos más, tenemos a Angelina Abona, que pasó de la Procuración del Tesoro a Fiscal de Estado en Santa Cruz, a Horacio Pietragala, que pasó de ser presidente del Archivo Nacional de la Memoria a ser secretario de Estado de Derechos Humanos en Santa Cruz, a Roberto López, de Lotería Nacional a Lotería Provincial, y a Francisco Anglesio, que pasó de ser presidente del INTA a presidente de Vialidad de Santa Cruz. La lista sigue, pero por hoy dejamos acá. Y Alicia, te estarás preguntando, finalmente la encontramos entrando a la jefatura de policía. Una preguntita chiquitita, nada más. Saludar nada más. Nada más saber cómo ve la situación de la provincia, lo que está pasando con los docentes, con todos los gremios. Buenos días, querida. ¿Podemos tener una entrevista con usted? Todos los días la gobernadora cruza desde su casa, que está enfrente. Para evitar confrontaciones con la gente, corta camino a través del edificio de policía. Solo de esta forma se siente segura. Un hecho insólito teniendo en cuenta que llevó a toda su banda a Santa Cruz, una provincia que se convirtió en un infierno para algunos y en un aguantadero para los amigos del poder. Mira, la mejor síntesis de cómo está Santa Cruz la veías hace un segundo. La gobernadora, a ver, la persona a la que la gente votó para ir de su casa a la casa de gobierno tiene que hacer una cuadra. Y la hace a través del edificio de la policía, porque no le da para andar por la vereda durante una cuadra. Eso que viste recién en Santa Cruz pasa también en el conurbano. Verónica Magario es la intendente de La Matanza y tiene en su gabinete a 5 exfuncionarios que buscaron en territorio amigo. Nico Guñaschi fue a La Matanza para saber qué hacen Giorgi, Feletti, Colia, pero bueno, no fue muy bien recibido. Mirá. La Matanza es el lugar donde se siente, se huele, se llora y se ríe por el peronismo. La verdad voy a tener un gabinete de lujo y de honor. Estamos en la Plaza de San Justo, acá enfrente está la Municipalidad de La Matanza, el nuevo refugio de los exfuncionarios K, que se habían quedado sin cargo, pero fueron nombrados como empleados municipales. Vamos a buscarlos a ver si podemos hablar con ellos. Hemos traído a nuestra queridísima Débora Giorgi, que va a ser nuestra secretaria de producción. La salud pública para nosotros es indispensable y por eso hemos traído a quien hasta hace poco era ministro de Salud Pública en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia. Para seguir adelante en esta tarea trajimos a una persona que es la querida Silvina Virs, nuestra querida Silvina, ministra de Educación de la provincia. En Economía, Roberto Feletti, uno de los mejores economistas que tiene la Argentina. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. El jefe de gabinete, Alejandro Topo Rodríguez, que era el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia. Hola, ¿qué tal? Venimos a buscar a algunos funcionarios. ¿De qué plaza? A Feletti, a Débora Giorgi. Irigoyen está. Irigoyen, 25 a 62. O sea que ningún secretario trabaja acá. No, los secretarios no se encuentran. A veces sí, a veces no están. Pero digamos, la secretaria de Producción, tampoco el secretario de Economía... Se encuentran en lugares de ellos. ¿Pero trabajan físicamente de acá o allá? Allá está.
¿Alguna vez vio un gabinete como el actual? No, este es el peor de todo, pero el peor de todo, pero por lejos. ¿Por qué? Y porque es un gabinete que está pintado, ¿no? Que no sabe lo que es la matanza. ¿No vive acá Feletti, Giorgi, el Topo Rodríguez, Colia, todos los exfuncionarios? ¿No se mudaron? No viven acá y tampoco me parece que van a vivir acá. ¿Por qué fueron nombrados? Vinieron acá porque cuando asume la intendencia de Verónica Magario, ella anuncia el Dream Team de los funcionarios K. Entonces se vinieron todos acá a hacer la resistencia kirchnerista contra el gobierno nacional y provincial. ¿Qué tal? ¿Pudimos charlar un minuto? Sí. ¿Me acá un cachito? Sí. Ahora usted dice la resistencia kirchnerista. Uno por uno, ¿quiénes son los funcionarios o ex kirchneristas que vinieron a La Matanza a trabajar? El primero que tenés es Roberto Feletti. Nosotros no endeudamos, administramos lo que hay. Ni tampoco es la política de Verónica Magario endeudar a La Matanza. La verdad que es muy limitado Feletti. Es un hombre que en la primera aparición pública que tuvo, que fue la rendición de cuentas, no sabía si habíamos gastado 5.000 millones, 6.500, que es lo que digo yo, y lo que dice el Frente Renovador. ¿Sí? El tipo no tiene ni idea de lo que se gastó, lo que se compró. La verdad que es limitado. Yo me ofrezco a Feletti para explicarle cómo es una rendición de cuentas. El municipio de La Matanza sí adquirió compromisos con el proyecto. El Topo Rodríguez es el jefe de gabinete. Él viene de ser ministro de Asuntos Agrarios de Scioli. De Daniel Scioli. Lo único que hace es parar los penales que le están llegando porque tiene unos desbarajustes bárbaros. Están haciendo un papel paupérrimo que solamente es retórica. El aguante K, ¿sí? El aguante K y volveremos. Hay 2 salas, una pediátrica y una de adultos. Colias es el secretario de Salud. Fue secretario de Salud de Scioli, ¿no? Fue ministro de Salud de Scioli. Alejandro Colia no tiene idea si hay 50 salas de salud en La Matanza. Le dijeron, mira, en el UPA del kilómetro 38, en Virrey del Pino, no tenemos médicos, no tenemos especialistas, le dicen. ¿Sí? Por lo menos pediatra. Dice, pero ¿cómo que hay un UPA en el 38? Dijo, pero si no lograste vos, dijo el año pasado. Hoy, La Matanza es protagonista de un nuevo hospital intermedio. Ah, pero eso no sabía que estaba en La Matanza. No solamente que ignoraba que estaba el UPA, sino que pensaba que estaba fuera de La Matanza. La educación, como ustedes saben, en Matanza ha venido mejorando sistemáticamente. Silvina Birch. Ciencia, tecnología y políticas educativas. Viene del ANSES. Exactamente. Están entregando unos libritos. Cuando a nosotros nos dicen por el presupuesto, ¿sí? Que ya hay 170 aulas digitales con notebook, ¿sí? Con toda una conectividad inalámbrica para los jardines de Matanza y escuelas de Matanza. Si vos vas a algún jardín o escuela de Matanza, no vas a encontrar ni una notebook ni conectividad. Estuvimos acá en la Municipalidad de La Matanza buscando los funcionarios K que se refugiaron en esta municipalidad. Nos dijeron que no estaban trabajando en este edificio, que están en otro. Vamos a buscarlos. Este es el Consejo Deliberante de La Matanza. Hay una crisis política por la designación de los funcionarios Cádiz. Los carteles dicen grandes sueldos para funcionarios nuevos, no matanceros, porque no son de La Matanza, bajos sueldos para empleados de carrera. Hay otro que dice años esperando, acá trabajamos todos los días y funciona por nuestro trabajo diario. Vamos a buscar a los funcionarios nuevos no matanceros. ¿Cuánto ganan cada uno de ellos? Ganan entre 40 y 50 mil pesos, pero no es solamente eso. Se trata de la gente que viene con eso. Se piensa que está en el gobierno nacional y te vienen con 25 personas. ¿Sí? O sea, cada uno se embarcó con 25. Sí, 20, 25 personas, ¿sí? Cuando en muchos casos, y te hablo por el Consejo Deliberante, los empleados del Consejo Deliberante están pidiendo, ¿sí?, que sean pasados a planta permanente. Empleados que tienen más de 15, 20 años de antigüedad en cada oficina, ¿no? El empleado municipal está muy bastardeado. Entonces vos ves que viene gente de otro lado a ocupar los lugares, la verdad que... ¿Y cuánto gana un empleado municipal? 7.000 pesos. Veníamos a buscar a Débora Giorgi. ¿De parte de quién? De Nicolás, de Guñaski, de PPT. ¿Me aguardo un segundito? Sí. Por favor. Sí. Vamos.
¿Qué tal? ¿Colia está? ¿Quién? Colia. No lo vi. ¿Y Silvina Birz? No sé qué. ¿Y Feletti? Es el nuevo secretario de Hacienda. Acá no están. Que yo sepa, no. ¿Y Giorgi está o...? Me están contentando. Karina. ¿Cómo andás, Karina? Bien. Mucho gusto, ¿todo bien? Bien, veníamos a buscar a Giorgi. Ella está en una reunión, ¿la pueden esperar? Colia, Birz, Feletti acá no están. No, Feletti está en la municipalidad. Ajá. Irigoyen está. Irigoyen 25 a 62. O sea que ningún secretario trabaja acá. No, los secretarios no se encuentran. Birz no está acá. Birz tiene una sede descentralizada que está acá a unas 15 cuadras más o menos. Alejandro, el Topo Rodríguez. Topo Rodríguez está, porque hubo cambio de oficina, ¿viste? Sí. Estaba acá arriba, ahora está en la municipalidad. Acá estamos en Hipólito Yrigoyen 2562, donde funcionan varias dependencias públicas de La Matanza. Nos dijeron en la municipalidad que todos los exfuncionarios acá estaban acá, pero no estaba ninguno salvo Débora Giorgi, que dijo que no nos podía atender. En el 2007, Débora Giorgi, siendo ministra de Industria de la provincia de Buenos Aires, anunció que se iba a construir acá un polo industrial. Ahora, siendo ministra de la producción de La Matanza, Giorgi prometió que iba a construir 4 polos industriales. Se mostraron el estado de avance, de desarrollo de los 4 parques industriales. Pero mira cómo está este, vacío y hasta con este cartel oxidado. Es un galpón vacío que se supone ahí debería recibir a las empresas. No sabemos si hay servicios acá, es decir, que solamente está el predio, el cartel, eso sí, y la propaganda de que en La Matanza se iba a generar trabajo. Ni siquiera es que anunció un polo industrial nuevo, anunció 4. No, yo creo que la caradurez que tienen estos funcionarios no tiene límite. La gente que ha venido en este último gabinete no tiene ni idea dónde se ha metido. Yo creo que más que nada ha sido un refugio, como un aguantadero. Como decimos nosotros en el barrio, el aguantadero es donde se esconde el malandraje, digamos, ¿no? Sí, no, Wiñaski, acá no es la entrada de Lima. ¿Seguro? Sí, hace 3 cuadras para allá. ¿A quién encuentro ahí? Va a estar Rapanelli. Listo. Preguntá por te decís que va de parte ¿Seguro? mía. Bueno. ¿Estás ahí seguro voy. esperándote? Bueno. Te hicieron el ping-pong, Wiñaski. Sí, caminé bastante. No, ninguno vive en La Matanza de todos estos funcionarios acá. Y hay una cosa importante también, es un aguantadero no solo por estas designaciones, sino porque antes de que Cristina Kirchner deje el poder, le envió muchísimo dinero a La Matanza. La Matanza es un distrito pobre en las calles y rico en las cuentas. Mirá, ¿no está quebrado como Santa Cruz? No. O sea, en las cuentas no. Tiene, desde antes de fin de año del año pasado, Cristina les mandó dinero, los pusieron en plazos fijos, levax y bonos. En marzo de este año tenían 1.460 millones en el Banco Provincia. En junio, con estas bicicletas financieras, hicieron 2.079 millones de pesos. Y a agosto, o sea, al día de hoy, ese municipio pobre en las calles tiene 2.331 millones de pesos. Y pero aunque sea que haga una prefabricada ahí en el campo industrial. Sí, pueden hacer de todo con esa plata. La versión del oficialismo en La Matanza es que la guardan por cualquier inconveniente, que incluso la gastan en cosas que la provincia no les está enviando. En la provincia dicen que sí les envían dinero. Mostramos recién a Débora Giorgi, ¿no? Sí, Giorgi yo me imagino que como buena militante vive en La Matanza. No. ¿Cómo no vive en La Matanza? Y no. Para consustanciarse con el proyecto. No voy caminando a la casa, ¿eh? No. Aunque sea cerca. Ahí está donde vive. ¿A dónde está? En las Torres Renoir, en Puerto Madero. Eso no es La Matanza. No, Puerto Madero. Queda mirá. cerca, pero no voy a ir. Mirá la pileta que tiene ahí. Sí, la estoy viendo ahora en pantalla. Tiene un largo camino, no tanto hacia La Matanza. Cuando hay tránsito se tarda más. Ahí está, mirá. Son, creo que 19 mirá, kilómetros. tiene un tirón. Aparte en Bondi hasta ahí, ¿sabes lo que es? Sí, no, en Bondi no va. No paran los Bondi en la Torre Renoir. Y después hay un tercer caso que es muy particular, yo diría único, que es el de Colia, que fue ministro de Salud, ahí lo estamos viendo, de Scioli. Ahora asumió como secretario de Salud en La Matanza y al mismo tiempo
Es concejal en 3 de febrero. ¿Ahora? Ahora. Lo que hace, todo el mundo tiene 2 laburos, esto hay que decirlo, porque con un solo laburo no alcanza. No, pero secretario de salud de otro distrito. El tipo secretario de salud de la un Matanza distrito y concejal en otro. Y va a algunas... Como un caso de democracia itinerante, Sí, digamos. esto es legal, tendría que renunciar a un sueldo, pero no a la dieta. Colia, por ejemplo, estuvo hace 15 días en la interpelación al secretario de salud de 3 de febrero y habló como 45 minutos. Me decían, si sos secretario de salud de La Matanza no podés dormir de los problemas de salud que hay en La Matanza. Sí, claro. Bueno, Colia tiene 2 cargos y esta plata que tiene en el Banco Provincia, la oposición dice que también se usa no solo para pagar cosas en el municipio, sino para pagar actividades políticas del kirchnerismo fuera de La Matanza. Bien, te mostrábamos 2 aguantaderos K. Uno, el que te mostraba Nico recién, La Matanza, antes Nacho Otero en Reballegos. Gente que está en la resistencia. Resisten bastante bien desde Renoir, yendo a La Matanza o con 2 cargos. Bien, se viene Maxi Montenegro hablando del GPS para el tarifazo. Los subsidios, cómo está esta historia. Mangel, hay un quilombo en la Corte, te va a contar Mangel el quilombo en la Corte con el tema de las tarifas. Sabés que el jueves la Corte se tiene que pronunciar. Maru Dufard, en directo desde La Dulce, hablándote, esta historia de Maru es increíble. Vos no sabés la cantidad de containers de contrabando que detectaron en la aduana y que no son de nadie. Se dieron a la fuga todos, una cosa increíble. Y acá viene reflexionando Ernesto Terenbaum, que te va a hablar. No, pero de esto no podemos hablar, porque nosotros no hablamos de Scioli, hablamos siempre bien de Scioli. Bueno, hoy vamos a hablar más o menos de Scioli. Nos paga para que no hablemos de él, boludo. Bueno, vamos a hablar de las patotas. Vamos a hablar de la barra brava de Scioli. Dale. Y romperemos el acuerdo con ¿Qué va a hacer? en este caso. Bien, Maxi, contame, ¿cómo es la historia? Mira, Jorge, están llegando en los últimos meses facturas negativas, es decir, con devolución a los usuarios de electricidad y tendrían que empezar a llegar ya a partir de este mes también a los usuarios de gas. ¿Qué significa esto? Bueno, una factura donde te ponen menos tanto. En vez de uno pagar, figura... ¿Pero eso es porque garparon y les devuelven la guita, le están descontando la guita? Esto es porque hay una serie de medidas judiciales grandes, tanto en gas como en electricidad. En electricidad, una gran cantidad de jueces en la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires que frenaron los aumentos y obligan a las distribuidoras a refacturar toda la facturación que habían aplicado con aumentos desde febrero. Mirá este ejemplo. Este es un ejemplo de una casa en un barrio privado en el partido de Pilar. Le llega menos 3.403 pesos. Esa guita se la acreditan, digamos. Esto el 1 de agosto. Exactamente, te la acreditan. Es una casa con un alto consumo, son 2.355 kilobytes hora. Es decir, muy alto consumo de electricidad. Vamos a ir viendo otras facturas. Acá tenemos otro ejemplo de, en un barrio privado también, de la zona norte, donde le llega 3 meses consecutivos con facturas negativas. En junio del 2016, en junio, le llega menos 424 pesos. En julio le llega menos 207 pesos. Y en el último mes, ahora, la semana pasada, en agosto, le llega menos 99 pesos. Es decir, todas facturas negativas que están llegando a los usuarios. Esto lo está haciendo sobre todo Edenor, pero también las otras distribuidoras eléctricas. Y mirá este otro caso. Le llega menos 44 pesos, menos 344 pesos, perdón, a una familia que también está en un barrio privado en la zona norte, que tiene un altísimo consumo, casi 3.000 kilowatts hora. Es decir, para que te des una idea, son 20 veces el tope de la tarifa social. Es decir, es una casa con uso muy intensivo, varios ambientes, todos los aire acondicionados prendidos en calor ahora en el invierno. Le llega menos 344 pesos de factura. Con la factura. ¿Se acuerdan todos de cuando Cristina quería subir las tarifas? Y dijo que había que hacer sintonía fina, un esfuerzo. Míralo. Que todos entiendan que esto es una también tarea de equidad. ¿Cómo fue esa Argentina? Esa Argentina necesitaba subsidios para que, porque en ese momento una parte muy importante a la gente se le iban en tarifas que estaban dolarizadas y sus sueldos no estaban dolarizados.
Al contrario, habían sido especificados, habían sido sus ahorros tomados en el corralito, entonces era necesario inyectar consumo a la sociedad. Y esos subsidios fueron pensados para la sociedad, para que consuman. El uso racional de la energía también nos importa. A nosotros nos importa más que se use ahorrar un 1% de energía que cobrar un 1% más por la energía. Porque la diferencia entre cobrar un 1% más en la tarifa, para que se den cuenta que esto no tiene nada que ver con un tarifazo, ¿es de cuánto, Axel? ¿Un 1% más? 10 veces. Un 1% más de facturación son 86 millones de pesos. Un 1% menos de uso de la energía son 86 millones de dólares. Para que se entienda el concepto de lo que estamos haciendo hoy cuando estamos haciendo la reducción de los subsidios. Mira, si esto fuera un cuento en cambio de política, lo que acabas de ver es la historia del doctor Frankenstein. Después que el doctor Frankenstein hizo el monstruo y cuando de golpe vio que apretaba el control y el monstruo no lo obedecía y se le dio vuelta. Acá la ves a Cristina prisionera de su propia trampa. O sea, ellos habían creado la escenografía del subsidio para mostrar que todo estaba mejor de lo que en verdad estaba. Pero ya ellos, hace tiempo, se daban cuenta de que no se podía seguir. No se podía seguir. Y finalmente ellos mismos tuvieron que retroceder ahí. Y por dos motivos, Jorge. Porque aún si se aplicaran los tarifazos que empezaron a aplicarse en febrero y como te muestro hoy están suspendidos y están devolviendo la plata las distribuidoras, aún así hoy habría 250.000 millones de pesos de subsidio, que son más o menos 10 años de asignación universal por hijo, para que te des una idea de la magnitud, vos lo escribiste el otro día en el diario Clarín. Pero además ya se sabe que el 30% de esos subsidios está identificado por el anterior gobierno también, va a sectores de clase media alta y alta. Claro. Es decir que más de 75.000, 80.000 millones de pesos, 3 años de asignación universal por hijo, va a sectores sociales que no lo necesitan. Y esa es la factura que ahora se está tratando de desactivar. Cristina también estaba tratando de desactivarlo porque gran parte, una cosa es lo que pone el Estado en pesos, que es el subsidio que paga para mantener las tarifas, pero al mismo tiempo el Estado tiene que pagar en dólares la cuenta de importación de energía, porque Argentina no tiene el gas suficiente, lo que contaba Cristina. Es decir, que también hay una cuenta enorme de dólares que hay que pagar, alrededor de 8.000 millones de dólares por año en los últimos años, para importar la energía que cuando vos encendés la hornalla salga gas, porque si no, no hay gas. ¿Vos coincidís con esta cifra que me daba Ernesto del 87%? Sí. Yo vuelvo a repetirla, escuchen esto, pues es increíble. El 87% de la gente, el 87% de la Argentina, con aumento, pagan menos de 500 pesos. Entonces me pregunto, ¿qué estamos discutiendo? Porque no entiendo qué estamos discutiendo. Y ojo, me solidarizo con lo que recibieron 5.000. Está mal que haya 20.000, 30.000, 100.000 que haya recibido 5.000. Pero hay un pequeño detalle. El 87%, o sea, varios millones, pagan menos de 500. Y discuten como si pagaran 5.000. Eso es en el caso de las tarifas del gas. Pero por eso es tan importante lo que estamos mostrando hoy, que es una gran cantidad de facturas. Esto está generalizándose en el Gran Buenos Aires, sobre todo en los sectores de mayor poder adquisitivo, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Son los que más le devuelven. Claro, exactamente. Donde le están devolviendo, vienen facturas negativas ya en los últimos meses. Y esto va a continuar si la Corte Suprema de Justicia define el jueves próximo, ahora lo va a contar Romina, pero si la Corte define que efectivamente hay que hacer audiencias públicas para los aumentos de gas y electricidad, queda invalidado de febrero a septiembre los aumentos que se aplicaron. Y esto significa... ¿Cuánto es eso en plata? Bueno, en el caso del gas serían 10.000 millones de pesos. Y en el caso, si se le suma la electricidad, si la Corte también plantea lo mismo para electricidad, habría que devolver en total más de 50.000 millones de pesos, que fue lo que supuestamente se facturó de más entre febrero y septiembre. Significa que estas facturas, que están llegando negativas, llegarían por varios meses más alrededor del 75% de los usuarios que habían recibido aumentos. Para que te des una idea, 50.000 millones de pesos es lo que se prevé recaudar si el blanqueo es muy exitoso. Claro.
y es lo que se prevía usar para el aumento del reajuste de los jubilados, porque eso es lo que se planteaba con el blanqueo. De otra manera, si vos desactivás los aumentos que se aplicaron entre febrero y septiembre, porque la Corte te dice esto vale solo si hay audiencias públicas y no puede aplicarse retroactivamente el aumento, sino para adelante, bueno, tenés un problema grande. ¿Cómo cubrís un bache de 50.000 millones de pesos que obviamente se va a cubrir con más endeudamiento? Alguien paga esa cuenta. La devolución que llega a cada usuario, no es que es gratis. Tomar deuda para pagar subsidios es un delirio. Bueno, es lo mismo que el mismo delirio exactamente que está ocurriendo hoy en las provincias cuando toman deuda para pagar salarios. Sueldos, claro. Para pagar salarios. Pero coincido con vos, totalmente. No, eso, que esa plata, porque él dice, o sea, a la gente hoy eso le queda crédito, qué sé yo, si yo recibo una factura con menos 300, me queda como 300 a favor mío para la próxima factura. Pero la empresa, alguien le tiene que pagar por esa energía que yo consumo. Y por eso son los subsidios del Estado. Claro. Por eso, los 50 millones es plata que tendría que poner el Estado para 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. La decisión, del jueves es tan importante porque básicamente estás viendo si el gobierno tiene que poner plata o va a recaudar plata. Eso es lo que el jueves va a decir la Corte. Si vos tuvieses un semáforo, digamos, hoy tenés 3 posibilidades. ¿Qué es lo que espera el gobierno que está rogando? Luz verde. ¿Cuál sería que diga? No tenían que aumentar en la etapa, digo, para no ponernos con tecnicismos de extracción de pozo, tenían razón, no tenían que hacer audiencias en ese momento, es todo válido, retroactivo, vamos y cobramos. El gobierno ahí obviamente sale y festeja. ¿Cuál es la luz roja que la Corte le podría poner al gobierno? Decirle, señores, perdónenme, acá hay 3 etapas, las 3 etapas inciden en el precio de las tarifas, la extracción de pozos, la distribución y el transporte, no me vengan con que no tenían que hacer, hagan las tarifas, hagan las audiencias públicas y después de hacer las audiencias públicas vemos qué pasa, pero de ninguna manera puede ser esto retroactivo. ¿Y después cómo está, de las audiencias, cómo está la votación? perdóname, el amarillo sería, hagan las audiencias. Y ahí vemos la posibilidad de que esto sea subsanable y entonces lo puedan cobrar de forma retroactiva. Hoy la Corte está, te diría, como en los peores momentos de tensión que se vivieron, no sé, con la ley de medios. ¿Por qué? Porque la Corte se está jugando varias cosas. La independencia, el prestigio que tanto le gusta, el bronce, el hecho de arrogarse ser una Corte progresista en materia de derechos de los consumidores y una tensión muy fuerte que hay con el gobierno que tiene que ver con la gobernabilidad. El gobierno le está diciendo a los ministros de la Corte, señores, si ustedes no votan por este fallo de las tarifas, vamos a terminar emitiendo, va a haber inflación y ustedes van a ser los responsables de la inflación. Lo que no se entiende, que es lo que vos venís planteando, es la resistencia del gobierno a generar las audiencias. ¿Por qué? Porque las audiencias no son vinculantes. Si iban y hacían una audiencia, sí, claro, hablaban en guaraní, cantaban una canción de Abel Pinto, o sea, daba exactamente lo mismo, porque la audiencia estaba hecha y después anda a discutir la razonabilidad, se abrían otras causas, se podía, o sea, tal vez al gobierno le costaba. Ahora, yo te digo, explicar. nosotros en un momento criticábamos a Macri por razonar jurídicamente problemas políticos. Sí. Hoy yo criticaría a la Corte por razonar jurídicamente problemas políticos. Porque si la Corte es una máquina, a donde vos ponés una moneda y está la solución, no necesito jueces. Si lo único que la Corte va a interpretar es la ley, no necesito jueces. Ahí aprieto, tilt y sale. Si necesito jueces, es para que haya tipos que entiendan que se va a la mierda el plan económico si razonás exclusivamente desde lo jurídico. Si vos pones en juego el plan económico, yo entiendo, pero si vos podés subsanar que no se vaya, digamos, o no poner en riesgo el plan económico, siendo o sacando un fallo que podría ser manifiestamente ilegal. No ilegal. Para hacerle un guiño al gobierno. No ilegal. Claro, sí. Ese es el problema. Que la Corte le busque la vuelta para que no sea ilegal, pero a la vez sea permitido. Podés demorar también. Perdón, hemos visto a la Corte hacer cada cosa, que tampoco digamos que la Corte es el Olimpo de los... Digo, la Corte Argentina, o sea, son los mismos tipos que pusieron la mano para un montón de cosas. Igualmente, Jorge, quiero decir simplemente... No, pero digo algo de sí. esta Corte que es importante. En esta Corte vos tenés a 2 ministros que fueron constituyentes en el 94, sí, que legislaron los derechos del consumidor. Maqueda y Rosati, que además fueron realmente muy importantes, hablando de los derechos del consumidor. Es difícil que, digamos, quede en marcha atrás. Y a todo esto, como decís vos, es la Corte Argentina, es el gobierno argentino también, hay tensiones, hay presiones,
Hay cruces, hay discusiones, hay pedidos. A ver, quedo bien con el gobierno, quedo mal con el gobierno, me quiero quedar en esta corte, no me quiero quedar, me acomodo. Quedar bien o mal con el gobierno. Pero lo piensan, a ver, pero no, está bien, yo no lo pienso. Si a mí me importa un poco quedar mal con el gobierno. Pero a los hay ministros de la corte que le importa. No, a ellos sí, porque dependen del gobierno. A ver, sí, obvio. Jorge, simplemente quiero decir, más allá de los miembros de la corte no saben nada de economía, no se va a la mierda el plan económico ni la economía. Sí hay que pagar 50.000 millones de pesos más, devolviéndoselo a los usuarios a través de emisión de deuda. Lo que sí es una gran injusticia, porque son 2 años del pago de la asignación universal por hijo. Es decir, es muchísimo dinero que se va a subsanar emitiendo más deuda. Y la pregunta es si Pero Argentina... no ni siquiera es político, no es económico. Pero, a ver, de vuelta. ¿Me entendés? Yo lo que estoy diciendo es si la Corte solo hace razonamientos jurídicos, y estamos en un problema. Pero... Porque vos también podés decir, miren, estos son 3 años de la asignación por hijo, y discutímelo. Pero el gobierno exactamente antepone argumentos económicos y políticos, y los jueces van a evaluar argumentos jurídicos. La audiencia, ¿se tenía que hacer o no? A mí me impresiona la cadena de irresponsabilidades en toda la historia. Primero está lo que vos decías antes, el que crea Frankenstein, el kirchnerismo y los subsidios. Después, cuando el gobierno empieza a aplicar un aumento de tarifas que todo el mundo esperaba, hay una serie de situaciones, por ejemplo, respecto a la Patagonia retroceden. ¿Por qué? Porque se juntaba un aumento de consumo de gas con un subsidio que se eliminaba, con el aumento de tarifa y se había multiplicado por 1000% en algunos lugares. Después retrocede respecto de esto poniendo el tope de 400%. Después registra que la audiencia... todo mal. ¿Entendés con que? Lo de las tarifas, Y después mal. comunica esta historia que vos decís, el 87% paga menos de 500 pesos. Vos te enterás porque buscás la información, porque te llega de un lado. Sí, lo mismo podría haber hecho el gobierno. Entonces, y haberlo dado a conocer. Y después, hay jueces que de repente, una jueza de San Martín anula para todo el país el aumento de electricidad y parece un poquito como... Déjame decir un dato más de la irracionalidad. Sí, decime. Están llegando estas facturas con devolución en barrios privados de alto poder adquisitivo y las empleadas domésticas que trabajan en esos barrios privados le están llegando facturas de 600, 800 pesos porque se cayó la tarifa social. Claro. Los jueces al invalidar... Claro, porque cuando los jueces invalidan la modificación de la tarifa social para. Claro, porque estaba en la misma resolución de los aumentos. ¿Cuántos containers son? 4.000, casi 4.000. Escuchá, hay 4.000 containers en la aduana sin dueño. ¿A qué no sabes qué había pasado? ¿Qué traerían adentro? Bueno, Maru, que te juro, vuela, sobrevoló la aduana y lo vas a ver después del corte. Chau. How long were you a slave? 5 years. My family was betrayed by my own brother. Your brother is the pride of Rome. Defeat him, and you'll defeat an empire. Stand and fight! Stand up now! Ben-Hur. Bien, es increíble la historia, porque mientras los textiles se quejan de que el puerta a puerta les va a joder la industria, el 80% de los contenedores están frenados en la aduana y que los dueños se dieron a la fuga cuando cambió el gobierno, son de telas y ropa confeccionada. Ahora, una cosa increíble, eso que está dentro del contenedor, que viene de andar a saber dónde, dice Made in Argentina. Genial. Maru, Dufars. A ver, ¿cómo es la historia? Cuando asume la nueva administración de aduana, hacen una auditoría en el puerto, en los depósitos fiscales, toda esta historia, y que se encuentran un montón de contenedores que tenían el 40% del peso que en realidad podían traer. Entonces la nueva administración dice, por default vamos a hacer que todos esos que tienen 40% menos de lo que en realidad podrían traer, los vamos a observar. Antes pasaba todo. Que se encontraron que en la mayoría de los casos habían declarado, por ejemplo, flores de plástico. ¿Por qué flores de plástico? Porque hay una tipificación aduanera que hace que vos por eso pagues un impuesto mucho menor. Y después traes adentro lo que quieras. Claro. Entonces, los retienen, a esos te voy a dar el número exacto, son 3.895 contenedores los que se detienen. Es mucho 3.800 contenedores. Es una cantidad... ¿Qué son? ¿Cuadras y cuadras y cuadras de contenedores? Además, un contenedor es... grande. Y entran muchas Marus adentro de un contenedor, sí. Muchísimas. Te decía, cuando se abren esos... O sea, ¿cómo es el paso? Se abre ese contenedor y se chequea si lo que se declaró y el peso que se declaró es lo que realmente hay o no. Y ahí se le da como una oportunidad. Por ejemplo, si la lata te confundiste, vos no querías poner flores de plástico, en realidad querías poner... Mercedes-Benz.
Bueno, en ese caso, relojes, suponete. Querías importar relojes, te confundiste y también te confundiste en el peso. En esa condición hay 1926 contenedores, ¿sabes? De confundidos, contenedores confundidos. A los que se fue publicando en el boletín oficial se le avisa, señor, usted se debe haber confundido. ¿Sabes cuántos rectificaron? 59. Sí, claro. Bueno, esos son los que podían justificar de alguna manera lo que estaba dentro del contenedor. Todo el resto, lo que presumen en aduana, es que en realidad dicen, ese contenedor yo no tengo nada que ver, lo dejo ahí, que se haga cargo. Igual le dan mucha oportunidad si los dejan confundirse. Vos acá venís como un boludo de 6 con un iPhone y vienen 6 helicópteros, 42 gendarmes, te ponen contra la pared, te hacen garpar no sé cuánto. Y estos hijos de puta traen un contenedor y dicen capaz se confundió. Es que Jorge, el objetivo de la aduana es recaudar. No, bueno, pero no a cualquier costo tampoco. No, bueno, por eso están haciendo estas auditorías. Hoy hay en lo que se llama la situación de rezago 3.191 contenedores. Que en marzo se comenzaron a hacer estas auditorías que yo te contaba recién, están frenados y cuando se frena, cuando se para, se da un tiempo que son 90 días, si nadie lo reclama, se abre y ahí tenés 3 oportunidades. Lo rematan eso. Si es mercadería que se puede comercializar, se remata. Si es mercadería que estaba prohibida, se destruye. Y en algunos casos puede ir a donaciones. ¿Y eso está a nombre de alguien o es Gardel Carlos el nombre? Bueno, en general, lo que pasa es que ahí interviene el despachante de aduana, hay un quit, en general entonces lo que hace, se hace una denuncia penal, se hace todo el rastreo y después ¿pero son nombres quedan falsos todos, o tipo...? En algunos casos sí, en algunos otros casos denuncia no. por contrabando, es un delito muy grave que implica la cárcel, ¿no? Entonces por eso muchos no van a buscarlo directamente. ¿Los tenemos grabados? Se borran. Claro, déjame y te doy un dato más que me parece interesante para mostrar cómo cambian algunas cosas. La nueva gestión lleva 8 meses. Desde 2007 que no se hacían remates. Desde 2007 que no se hacían remates. ¿Esto qué quiere decir? O que pasaba todo, una aduana colador, o que lo que se secuestraba, por decirlo de alguna manera, o se destruía porque era todo prohibido, maravillosamente, o iba a donación. Y lo que nos dicen es que muchas de las cosas iban a donación, que esas donaciones necesitan pasar necesariamente por presidencia. Bien, a ver, míralo desde arriba. Estamos en la oficina de la aduana, vinimos a buscar información y a solicitar que un contenedor que tenemos identificado como sospechoso, por la diferencia declarada y la que nosotros tenemos en la pesada real, es un supuesto hecho de alguna irregularidad administrativa. Entonces ahora la idea es poder abrirlo y ver qué es lo que hay realmente del interior. Y chequear qué tiene ese contenedor. Chequear que en la realidad qué es lo que hay. Acaba de ingresar en el puerto un contenedor que tenía diferencias entre el peso declarado y el peso real. ¿Y esto qué traía supuestamente? Bueno, acá la novedad surge porque la empresa que traía este contenedor declaró que traía flores de plástico por un peso de 8.000 kilos. Bueno, flores de plástico me parece que no, ¿no? Flores de plástico no vamos a encontrar. La mercadería dentro del contenedor pesa 20 toneladas y hay mercadería muy variada. ¿Por qué declaran flores de plástico? Porque flores de plástico es lo que se denomina posición arancelaria, es decir, el impuesto que paga ese producto es mucho más bajo que el que pagaría la mercadería real. ¿Podemos ver que en alguna de las cajas que están bajando? Son aritos. Ay, los que uno compra en el... Es lo que habitualmente termina... Los que uno compra en la farmacia. En la farmacia o... Los aritos. Digamos. Y acá dice Made in China. Las vinchitas. Tela que se declaran por metro. ¿Acá qué se había declarado? Esponjas, cepillos y lima de uña. Y trajeron, en principio, un pollito. Pollitos, juguetes. Es un juguete, claro. Son juguetes, sí. ¿Qué más encontraron? Como podemos ver, acá hay unos naipes casino, dicen industria argentina, pero estos naipes vienen de un contenedor de origen chino. Esto tiene que estar realmente fabricado en Argentina con un certificado para que eso sea real. Que diga industria argentina y venga de China, quiere decir como que el pedido ya está hecho específico para la Argentina. Exactamente.
Cuando uno hace el pedido desde acá, lo hace al proveedor chino y le dice exactamente lo que quiere que diga el producto. Este contenedor que acaban de abrir hace varios meses que estaba acá en este depósito fiscal. Nadie lo reclamó, entonces es lo que se llama que está en rezago y ahora lo van a abrir para ver si realmente tiene lo que declararon que eran lapiceras. Ahí lo está abriendo la gente de aduana, los verificadores. ¿Qué son? Mouse. Bueno, lapiceras en principio no. En el contenedor lo que traían era ropa confeccionada. Toda ropa confeccionada. Y el detalle es que la etiqueta, por ejemplo, de esta campera, estamos buscando, acá, dice Industria Argentina. Esto es lo que comprueba el delito de contrabando, que es el único delito tipificado en el Código Aduanero de la Argentina, porque declaraban que traían otro tipo de mercadería, que importaban otra mercadería, y lo que traían en realidad era ropa ya hecha, ni siquiera tela. Es muy impresionante ver la fila de contenedores y contenedores, todos de contrabando los que viste. Hubo allanamientos con esto. Claro, cuando empiezan a... Hay una causa que es enorme, que es la de los hermanos del Tata y el Negro Paulantino, que es una causa en la que estaba involucrado también el ex titular de la zona sur de aduana, el que tenía que controlar, Beraldi, que en los registros aparecía como Peckerman, en los registros de los Paulantonio. Y a él, cuando le hacen el allanamiento, le encuentran en un placar en su casa $500.000. Bien. Tenenbaum, Scioli, la barra brava, ¿qué es esto? Vos sabés que el futsal es un deporte menor, que es como el fútbol, pero se juega en una cancha más parecida a la cancha de básquet y que se juega en lugar de 11 contra 11, 5 contra 5. Como parte de su disfrute como deportista o como parte de su trabajo como candidato, Scioli armó un club que se llama La Niata y armó un equipo de futsal. La historia que te voy a contar tiene que ver, por un lado, con esto, el futsal, un deporte menor, y por otro lado, con cómo en el futsal se usan patotas, es decir, gente que estuvo en cana y que después Scioli adopta como barras bravas de un club. En general casi no tiene hinchada, son 5 contra 5, son deportes menores, van los familiares, los amigos, la gente cercana. Bueno, acá van barras bravas. Lo primero que te voy a mostrar es un tape de un partido que jugaron hace 20 días más o menos, La Niata contra Barraca Central, que hay una jugada bárbara, a ver si lo podemos ver ahora en cámara, que hay una jugada bárbara que empieza ahí, mira, fíjate qué buena jugada. Eso es La Niata, es el estadio del clubcito que tiene Scioli. Es una pared espectacular que no termina en gol. Erra el tipo. Bueno, si se frena ahí la imagen, ves ahí atrás, dice, al final de todo había una bandera naranja que dice Scioli, la gran Argentina, Aldo Villa Devoto. Y atrás del arco dice Acción Popular, vamos a volver, no sé si te suena. Bueno, yo ahora te voy a contar la historia de cada una de esas dos banderas. Aldo, el de Aldo Villa Devoto, es este señor que vas a ver ahora en una placa, que es un hombre que tiene una concesionaria de autos frente a Villa Devoto, que estuvo preso 5 años por pirata del asfalto. Preso por pirata del asfalto. Preso por pirata. Es un hombre que está tratando de armar una agrupación de capital que se llama Acción Popular, por eso la bandera, donde tiene gente de Kunkel, de Moreno y de Aníbal Fernández. Es un hombre muy cercano. Bien, asociándose con gente. En esa foto, si vos ampliás el cuadro de esa foto, al lado está Scioli. Sí, con una gorrita. Exactamente, es un hombre en plena, es una foto en plena campaña electoral y es uno de los que le arma a Scioli, a toda esta gente en la ciudad de Buenos Aires, esa agrupación Acción Ciudadana. Ese día, ahí en el Club Atlético La Niata, en el Sporting Club La Niata, había dos personajes que son muy importantes en el mundo de las barras bravas, porque son dos que lideran facciones que fueron derrotadas por las facciones dominantes en Boca y en River. Y entonces esta gente, como hacía Marcelo Mayo en otra época con Hinchadas Unidas Argentinas, empieza a reclutarlas como tropa propia del kirchnerismo, el peronismo en la capital federal. Uno de ellos es Ariel Pato Calvici. Ariel Pato Calvici, ese hombre que es una foto tomada en la tribuna, es un hombre que estuvo preso 1 año y medio por haber participado en un tiroteo en la confitería del Club Atlético River Plate entre dos facciones de las barras bravas. En ese tiroteo el tipo bacana pierde la interna de la barra brava y queda boyando y lo recupera el sciolismo, el peronismo y va a La Niata a hinchar por el club de Scioli. Así de impune es la historia. El otro que vas a ver ahora, porque también estuvo esa noche en el partido que vos viste, se llama Martín Pérez o Martín
Martín de Escurcio. Martín de Escurcio era uno de los números 2 de Diceo y en un momento hubo una pelea por un botín y lo sacaron a tiros. Perdió en esa pelea, pero igual es el jefe de la barra brava de excursionistas que tiene no menos de 10 personas detenidas por narcotráfico y algunas de ellas, algunos de los miembros de la barra brava, también otra vez aparece Moreno, en el INDEC durante la gestión de Moreno. Si ves en el tape que sigue, vas a ver cómo opera la barra brava de Scioli en previo a... Esto pasaba antes del partido, es totalmente atípico del futsal. Esto es de ahora. De ahora, de hace 20 días. Ahí ves la bandera naranja que después la ves. Y estos dos que ven ahí, que ves ahí, son estos dos que yo te decía hace un ratito, Ariel Pato Calvici y Martín Pérez. O sea, es que para mí, en mi opinión, si vos me preguntás, entre las peores políticas del kirchnerismo, para mí una de las más criminales fue el aval que siempre los gobiernos dieron un poquito a las barras bravas, nunca antes tanto como el kirchnerismo. Eso claramente continúa ahora que están en la oposición y nunca se vio tan claramente cerca de Scioli toda esta gente. Así que bueno, ahí están los testimonios de cómo se arma la barra brava de Scioli. Solo falta decir que obviamente en este trabajo colaboró mucho Gustavo Gravia, que es sí, claro, obvio, que más sabe de barras bravas. Que más sabe de barras bravas con eso. Mira, hicieron todo lo posible para joderme, porque yo decía que el tema no entraba. Hicieron que entrara y van a trazar la tanda. Vení. Vamos a hablar un poco de precios, Montenegro. Mirá, Jorge, hay mucho enojo en el gobierno con los supermercados porque hicieron un estudio que lo hizo, mira, el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, el IAPUCO. Yo no sabía que existía un instituto universitario de costos, pero existe. Y les pasó un informe a Quintana, al vicejefe de Gabinete Económico, a Bushayle, el ministro de Agriindustria, y al ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, que marca la participación de los supermercados en el costo de algunos productos alimenticios claves. En la leche fluida, ¿sabes cuánto se llevan los supermercados del costo? ¿Cuánto? Casi el 30%, 29,9%. Esta parte es lo que recargan del precio los supermercados. O sea, esto sería un sachet de leche ideal, digamos. De acá, el 29, casi el 30%, se lo lleva el supermercado. La mayor participación. El 23, ¿quién se lleva? Se lo lleva la industria. Y hoy, perdón, se lo lleva el tambero y el 29 la industria. Es decir, que los supermercados se llevan impuestos. 17% impuestos. Exactamente. Es decir, que el supermercado se lleva más que el tambero y más que la industria a la hora de ponerte el precio del sachet de leche. Pero sabés que entre enero y abril, los meses de más inflación, el supermercado se llegó a llevar el 36%. Es decir, que son los que más remarcaron y llevaron ganancias extraordinarias a expensas de los tamberos y de la industria. Y los responsables de la disparada de precios en el verano. Y dame otros casos. ¿Cómo serían quesos? El caso de un queso. ¿Cuánto se llevan los supermercados del queso? El 28,5%. Casi el 30%. Casi el 30%. ¿Y el tipo, el boludo que hace el queso, cuánto se lleva? El de la industria se lleva 29%, es decir, más o menos lo mismo que el supermercado. Exactamente. Y el tambero ahora 24%. Pero lo mismo, en los meses de más inflación, los supermercados se llegaron a llevar el 35% del queso. Más que el tipo que lo hacía. Más que el tipo que lo hacía y mucho más que el tambero entre enero y abril, los meses donde se disparó la inflación. El dulce de leche, que a mí me encantaría que... ¿Ahora estás apurada por el corte? ¿Estás apurada por el corte? Vení. Mostrale a la gente que estás apurada por el corte. Vení. Decirle al hijo de puta que está en el control que ahora el corte lo mando yo y que si no me saquen del aire. Ahora, espera que estoy hablando con Montenegro. Sí, dale. Grande, Jorge, ahí está. Te dejé comer dulce de leche incluso, ¿eh? Dale. Uy, ahora para hablar con esto. Algún gusto uno se tiene que dar. Ahora no vas a poder hablar, boludo. Esto es Montenegro atosigado. ¿Cuánto se lleva el supermercado? Sí. 35,3% se lleva hoy del costo del dulce de leche. ¿Sabes cuánto se lleva el tambero, el que pone la leche? ¿Cuánto? El 11%. Es decir, 3 veces más se lleva... Repetime, ¿el tipo que hace el dulce de leche se lleva? El que hace el dulce de leche, la industria, 35%. Sí. El supermercado se lleva 35%. Lo mismo que la industria. Te recarga esto. ¿Y el tambero? 11%. El que pone la leche. Es decir, 3 veces más se lleva el supermercado que lo que se lleva el tambero, el que pone la leche. Ahora, ¿cuánto se llevaron entre enero y abril? 5 veces más que el tambero. ¿Sabés qué necesito, Montenegro? Decime. Un corte para reponerme. Bueno, yo le doy a otro.
La semana que viene, Mangel. Semana corta, pero muy intensa. Primera denuncia que creo que va al hueso de lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner y la obra pública. ¿Por qué? Porque se la va a denunciar por haber previsto todo esto, por haber armado casi un equipo, una banda, como escribió alguien que conozco, para delinquir. Eso va a pasar el martes a la mañana. Esta semana también se decide si se reabre o no la causa que había, la denuncia que había hecho Alberto Nisman previo a su muerte contra Cristina Fernández de Kirchner, Timerman y otros por encubrimiento en la causa AMIA esta semana, y también si Bonadío sigue o no al frente de la causa de Dólar Futuro. Cristina Fernández de Kirchner lo había recusado, enemistad manifiesta, lo detesta, lo dijo, lo va a decidir casación en estos próximos 4 días. Maru, la semana que viene. Yo te hablé de la aduana y atención porque va a haber más novedades en lo que tiene que ver con las auditorías e investigaciones en torno al negocio de la importación y del comercio exterior. Y atención porque va a haber más que un funcionario, exfuncionario kirchnerista complicado. Hay un jefe policial que está por sacar un crédito, le recomendamos que no lo haga. ¿Tenenbaum? Está muy complicado Pablo Bressi, no tanto por la denuncia de Carrió, sino por las denuncias de violencia de género de una exmujer y una expareja, a la cual él, cuando explicó por qué, dijo que estaban locas. Publicó noticias, ¿no? Este fin de semana dijo, las dos estaban locas. Entonces, demasiado loca por metro cuadrado, ¿no? O por lo menos una mala elección de parejas. Es un tipo, claro. En cualquier caso es un clásico de cuando un hombre es denunciado por violencia de género dice, ¿y qué quieren si esta es una loca, no? Nos fuimos, compañeros.